La llamada del administrador de mi casa de playa llegó mientras yo estaba en una reunión, y en menos de un minuto entendí que mi matrimonio podía estar a punto de derrumbarse. Me explicó que mi esposo había aparecido en la entrada con una mujer y 2 maletas, asegurando que pasarían allí varios días. Él creía que yo estaba fuera por un trabajo y, peor aún, parecía convencido de que podía usar aquella casa sin pedirme permiso. Nunca le había contado que la propiedad estaba a mi nombre. La compré antes de casarme con dinero que había ahorrado durante años, y la mantuve separada de nuestras finanzas porque siempre pensé que algún día sería mi refugio si algo salía mal. Hasta ese momento jamás imaginé que tendría que demostrar por qué había tomado esa decisión. Le pedí al administrador que no los dejara entrar y que no discutiera con ellos. Después cerré la puerta de mi oficina y revisé el calendario compartido. Mi esposo figuraba en un supuesto viaje de trabajo desde hacía 3 días. También había dejado varios mensajes asegurando que tendría poca cobertura. La primera explicación que me di fue que aquella mujer podía ser una compañera y que existía alguna razón que yo todavía no conocía. Quise creerlo porque la alternativa convertía cada detalle de la última semana en una mentira. Entonces el administrador me envió la fotografía del documento que mi esposo había mostrado para justificar su entrada. No era una reserva. Era una autorización con mi firma, pero yo jamás la había firmado. La fotografía me dejó inmóvil porque reconocí cada detalle de aquella firma. No era una copia torpe. Alguien había imitado incluso la inclinación que uso al final de mi apellido. El administrador me explicó que mi esposo se mostró molesto al no poder entrar, pero terminó marchándose con la mujer después de insistir en que volvería con una autorización más clara. Guardé la imagen y le pedí que conservara cualquier mensaje, registro de acceso o documento que recibiera. No quería enfrentar a mi esposo con una sospecha que todavía no comprendía. Si realmente había falsificado algo, necesitaba saber para qué y desde cuándo. Durante nuestro matrimonio, él hablaba de la casa como si algún día pudiéramos usarla juntos. Yo nunca le confirmé que fuera mía. Cuando nos casamos, le dije que pertenecía a una inversión anterior de mi familia y que casi nunca estaba disponible. Mi padre me ayudó a encontrarla, pero la pagué con mis ahorros y estaba únicamente a mi nombre. Había mantenido ese detalle en privado porque mi esposo tenía una relación difícil con el dinero. Pagaba sus cuentas, pero cada mejora en nuestros ingresos era para él una razón para gastar más. Cuando recibió un ascenso quiso cambiar de coche. Cuando yo conseguí mejores clientes quiso mudarnos a una vivienda más grande. Yo frenaba esas decisiones y él decía que pensaba demasiado en lo peor. Durante los últimos meses insistía más con nuestras finanzas. Me preguntaba cuánto tenía ahorrado, qué propiedades conservaba mi familia y si algún día recibiría algo de mis padres. Yo interpreté aquellas preguntas como ansiedad porque su empresa atravesaba cambios y temía perder su puesto. Ahora ya no estaba segura. Esa tarde volví a casa a la hora habitual. Él no estaba, tal como había anunciado antes de su supuesto viaje. Sobre la mesa seguía la nota donde había escrito que regresaría el domingo. Abrí el archivador donde guardábamos copias de documentos importantes. Mi firma aparecía en muchos documentos, pero ninguno explicaba aquella copia tan limpia. Entonces recordé que 2 meses antes me pidió que firmara varias hojas para actualizar información de un seguro doméstico. Había dejado los papeles sobre la mesa y me señaló únicamente los espacios donde debía firmar. Busqué la carpeta de aquel seguro. Faltaban 2 páginas del conjunto que yo recordaba haber firmado. Revisé el correo compartido que usábamos para facturas y encontré el mensaje de la aseguradora. Los archivos adjuntos no requerían mi firma manuscrita. Entonces entendí que aquella visita podía ocultar algo más que una aventura. También revisé los movimientos de nuestra cuenta conjunta. Durante las últimas 6 semanas aparecían varias transferencias pequeñas hacia una empresa que no reconocí. Los importes no llamaban la atención por separado y estaban descritos como servicios de mantenimiento. Busqué el nombre en nuestras facturas antiguas. No existía. Copié los movimientos y guardé las fechas. Ya no sabía qué podía ver él desde su portátil. A la mañana siguiente llamé al administrador. Mi esposo no había regresado, pero añadió un detalle peor. 3 semanas antes,
Alguien había llamado preguntando qué documentación era necesaria para autorizar a otra persona a usar la propiedad durante una ausencia prolongada del titular. No pudo asegurar que fuera mi esposo, pero la persona conocía la dirección, el número interno y su nombre. Esos datos no estaban publicados. Yo solo los tenía en documentos privados. Esa tarde mi esposo escribió desde su supuesto viaje. Dijo que quizá tendría que quedarse un día más por una reunión. Le respondí con normalidad. Quería observar cuánto tiempo mantendría la historia si no sabía que yo ya había descubierto la visita. Después abrí una caja con documentos antiguos de la casa. Recordé algo importante. Años antes, durante una reforma, mi esposo me ayudó a recibir a varios proveedores porque yo estaba fuera por trabajo. Para facilitarle la entrada, le entregué una copia de una carpeta con planos, referencias de servicios y datos del administrador. No contenía el título de propiedad, pero sí suficiente información para presentarse como alguien cercano a la dueña. Aquella carpeta nunca volvió a mis manos. Hasta entonces había supuesto que se había perdido durante la reforma. La posibilidad de que la hubiera conservado me obligó a mirar hacia atrás de otra manera. Recordé una cena de hacía 4 meses en la que me preguntó, aparentemente por curiosidad, si una persona podía vender una propiedad sin estar presente si dejaba autorizaciones preparadas. Yo le dije que no tenía idea. Él cambió de tema. Semanas después me preguntó cuánto duraban mis viajes de trabajo más largos y si alguna vez pasaba más de 10 días fuera. En aquel momento no uní nada. Ahora cada pregunta parecía apuntar hacia la misma dirección. No podía demostrar que quisiera vender la casa, ni siquiera sabía si conocía con certeza que era mía. Tal vez solo había descubierto que yo tenía acceso y quería utilizarla para impresionar a otra mujer. Esa explicación seguía siendo posible y, por dolorosa que fuera, casi empecé a desear que fuera la verdadera. El sábado por la mañana recibí una llamada del banco donde tenía domiciliados los gastos de la propiedad. Querían confirmar si yo había solicitado información sobre la posibilidad de cambiar la cuenta desde la que se pagaban ciertos cargos de la casa. Le dije que no. No me dieron detalles de otra persona. Solo indicaron que había una consulta registrada y que ninguna modificación se había realizado. Cuando colgué, revisé mis correos antiguos y encontré un aviso que había ignorado 2 semanas antes porque parecía automático. Informaba de un intento fallido de acceso a una carpeta digital con recibos y documentos de la propiedad. La dirección del intento no era la mía. Sin embargo, el dispositivo registrado tenía un nombre que reconocí inmediatamente. Era el ordenador portátil de mi esposo. Y el acceso no ocurrió el día que llegó con aquella mujer. Había ocurrido 7 semanas antes. El registro no demostraba que había buscado mi esposo dentro de aquella carpeta, pero sí que llevaba semanas intentando llegar a información que yo nunca le había entregado. Cambié la contraseña y descargué el historial de acceso. Años atrás configuré el escáner de casa para guardar copias en una carpeta compartida. Allí encontré varios documentos recientes que yo no había escaneado. El primero era una hoja del supuesto seguro que había firmado 2 meses antes. El segundo contenía mi firma ampliada. El tercero era una autorización de acceso temporal a la casa de playa. Mi firma aparecía al final, con el mismo tamaño y la misma inclinación que en el documento recibido por el administrador. Guardé copias de todo y anoté las fechas. El escaneo de mi firma se hizo 2 días después de que mi esposo me pidiera firmar aquellas hojas. La autorización se creó casi un mes después. Eso explicaba el documento, pero no por qué esperó tanto para usarlo. Seguí con las transferencias de nuestra cuenta conjunta. Las busqué en el correo destinado a gastos domésticos y encontré 3 facturas. La empresa no era de mantenimiento. Ofrecía preparación de viviendas, fotografía de interiores y gestión de anuncios para alquileres temporales. En una factura aparecía la dirección de mi casa. Había pensado que mi esposo solo quería llevar allí a su amante. Ahora parecía que alguien preparaba la propiedad para algo que exigía fotografías, inventario y una presentación profesional. La primera factura era anterior al intento de acceso a mi carpeta digital. La segunda coincidía con su pregunta sobre la duración de mis viajes. La tercera se pagó 4 días antes de llegar con aquella mujer.
Pedí al administrador los registros de mi propiedad. Me confirmó que mi esposo había estado allí casi un mes antes con la misma mujer. No intentaron entrar. Preguntaron por horarios tranquilos, normas para invitados y restricciones para vehículos. Busqué el nombre de la empresa y encontré su página pública. Entre las personas que aparecían en las fotografías reconocí a la mujer. Trabajaba como coordinadora de alojamientos y ayudaba a preparar viviendas para alquileres de corta estancia. Aquello cambió mi primera interpretación. Podía seguir siendo su amante, pero su presencia tenía además una razón profesional. En una factura se mencionaba una sesión fotográfica pendiente de autorización definitiva. En otra aparecía un anticipo para preparar ropa de cama, inventario y material de bienvenida. Ninguna incluía mi nombre. Como contacto figuraba únicamente mi esposo. No podía ofrecer una propiedad ajena, pero intentaba crear la impresión de que tenía control sobre ella. Me pregunté si la mujer sabía la verdad. Si él le había presentado la casa como propia, también podía estar creyendo una versión falsa de nuestra vida. No quise decidirlo sin pruebas. Volví al calendario compartido. Mi esposo había bloqueado varias tardes durante los últimos 2 meses bajo conceptos de reuniones internas. Comparé esas horas con cargos de gasolina y estacionamiento de nuestra cuenta. 3 coincidían con desplazamientos hacia la costa. También encontré una reserva para 2 en un restaurante cercano a la casa, hecha la tarde de la primera factura. No demostraba una relación, pero confirmaba que su vínculo con aquella mujer no era puramente profesional. Aún así, algo seguía sin encajar. Si quería alquilar la casa a escondidas, necesitaba explicar por qué yo nunca vería huéspedes. Mis viajes no eran tan largos ni tan frecuentes. Además, el administrador me conocía y cualquier actividad repetida acabaría llamando su atención. Revisé otra vez las facturas y me fijé en una anotación. La preparación no estaba pensada para publicar el inmueble de forma inmediata. Hablaba de crear una muestra privada para un grupo limitado de clientes. Busqué en nuestros movimientos y encontré una transferencia mayor, realizada desde la cuenta personal de mi esposo hacia la misma empresa. Yo podía verla porque meses antes él había conectado esa cuenta a nuestra aplicación de presupuesto familiar. El concepto hacía referencia a una reserva de lanzamiento. Recordé que durante el último año repetía que estaba cansado de depender de un sueldo y quería construir algo propio. Yo insistía en reducir gastos antes de invertir, y él aceptaba con frustración. Abrí la carpeta de descargas del ordenador doméstico. Allí guardábamos archivos que imprimíamos desde cualquier dispositivo conectado a la red. Encontré un folleto impreso 3 semanas antes. Presentaba un servicio de estancias exclusivas para clientes que buscaban fines de semana privados cerca del mar. Las fotografías eran genéricas, pero la ubicación, el número de habitaciones y la distancia hasta la playa coincidían con mi casa. La última página mencionaba una propiedad inicial para demostraciones privadas. Mi esposo no estaba preparando una simple escapada secreta. Estaba utilizando mi casa como el primer activo de un negocio que pretendía presentar como suyo. Revisé las propiedades digitales del archivo. Había sido creado desde una cuenta asociada a la empresa donde trabajaba aquella mujer, pero la última modificación procedía del portátil de mi esposo. Busqué una versión anterior entre los archivos temporales del ordenador doméstico. Encontré una copia parcial. En ella había una página eliminada del folleto final. Describía a mi esposo como fundador del proyecto y afirmaba que aportaba la primera propiedad gracias a un acuerdo familiar. Debajo aparecía una fotografía pequeña de la fachada. Era mi casa. La imagen la había tomado yo durante la reforma y solo existía en la carpeta que le entregué años atrás. Entonces vi un detalle que cambió lo que creía saber sobre aquella mujer. En la esquina de la página había una nota interna destinada a ella. Indicaba que todavía faltaba verificar quién figuraba realmente como titular antes de presentar el proyecto a posibles clientes. Ella no parecía estar ayudándolo a ocultar la propiedad. Parecía haber empezado a sospechar de él. No contacté a aquella mujer de inmediato. Si ya dudaba de mi esposo, una llamada impulsiva podía darle tiempo a él para cambiar documentos o presentar todo como una pelea matrimonial. Primero separé lo que podía demostrar de lo que solo sospechaba.
Pedí al banco que bloqueara cualquier cambio relacionado con los pagos de la casa sin verificarlo conmigo. Después avisé por escrito al administrador de que nadie, incluido mi esposo, podía entrar, mostrar, fotografiar o utilizar la propiedad. También le pedí que conservara los registros de visitas. Consulté a una abogada que revisó la autorización, los escaneos de mi firma, las facturas y el folleto. Me aconsejó conservar los originales, limitar accesos y comunicar a las partes implicadas que yo era la propietaria y que no había autorizado ninguna actividad comercial. Entonces escribí a la empresa donde trabajaba la mujer. No la acusé de nada personal. Adjunté una prueba de titularidad y expliqué que mi casa estaba siendo presentada en un proyecto sin mi consentimiento. La empresa suspendió el trabajo relacionado con la propiedad mientras revisaba lo ocurrido. También confirmó que la coordinadora había pedido una verificación adicional porque la documentación de mi esposo no coincidía con algunos datos. Esa noche él regresó de su supuesto viaje y actuó con normalidad. Habló del cansancio, dejó la maleta y preguntó por mi semana. Yo seguí su juego porque todavía necesitaba saber hasta dónde había llegado. Al día siguiente recibió una llamada y se encerró en el despacho. Cuando salió, preguntó si yo había cambiado contraseñas de nuestras carpetas. Le dije que sí, por seguridad. Más tarde intentó convencerme de reorganizar nuestras finanzas y poner algunos bienes bajo una estructura común para aprovechar futuras oportunidades. Le pregunté qué oportunidades tenía en mente. Dijo que estudiaba un proyecto de alojamiento que podía darnos independencia económica, pero que todavía era pronto para contar detalles. No mencionó mi casa. Tampoco mencionó a la mujer. La empresa me permitió revisar los documentos donde aparecía mi propiedad. Allí vi la versión que él había contado. Según su propuesta, la casa pertenecía a un familiar dispuesto a cederla durante una fase inicial. La autorización definitiva se retrasaba porque la propietaria viajaba con frecuencia y prefería mantener un perfil discreto. Yo era esa propietaria, convertida en una excusa útil. También había correos donde la coordinadora pedía una prueba clara de que él podía usar el inmueble. Mi esposo respondía aplazando la entrega y diciendo que el vínculo familiar hacía innecesaria tanta formalidad. Entonces entendí para qué necesitaba mi firma. No intentaba vender la casa. Necesitaba crear suficiente apariencia de consentimiento para que otras personas pusieran dinero en un negocio basado en algo que no controlaba. Todavía faltaba saber por qué había asumido un riesgo tan absurdo. La respuesta estaba en un presupuesto que la empresa conservaba. Mi esposo calculaba que el primer grupo de clientes pagaría lo suficiente para cubrir varias deudas personales que yo desconocía. Eran préstamos y saldos de tarjetas vinculados a proyectos anteriores que había abandonado sin decírmelo. El negocio no era solo una ambición. Era la salida que había diseñado para esconder un problema financiero. La empresa organizó una reunión conmigo, la coordinadora y un responsable. Mi esposo no fue invitado porque primero querían revisar lo presentado. La mujer explicó que lo conoció en un evento profesional. Después él le presentó el proyecto y empezó a hablar de problemas matrimoniales. Le aseguró que vivíamos prácticamente separados. También admitió que habían cenado varias veces y que la relación se volvió personal. Él le había hecho creer que nuestro matrimonio estaba terminado aunque todavía compartíamos obligaciones. No la absolví, pero dejé de verla como la persona que dirigía el engaño. Ella también había recibido una versión fabricada. Lo más importante apareció en los mensajes que conservaba. Mi esposo prometía que, si el proyecto funcionaba, aportaría una segunda propiedad. No decía cuál, pero hablaba de una vivienda urbana bien ubicada y disponible. Solo teníamos una que encajaba. Nuestro apartamento. Ese apartamento sí estaba a nombre de ambos. Comprendí que la casa de playa no era el objetivo final. Era una demostración para convencer a clientes y a la empresa de que él podía aportar patrimonio. Si funcionaba, pensaba usar nuestra vivienda como siguiente respaldo. Antes de volver a casa pedí una copia de los mensajes y guardé todo fuera de nuestros dispositivos compartidos. Ya no podía asumir que esos archivos estaban seguros. También retiré de la cuenta conjunta solo el dinero que correspondía a mis ingresos recientes aquella vez. Volví a casa con copias y decidí que ya no tenía sentido esperar.
Esa noche puse sobre la mesa la autorización falsa, las facturas, el folleto y los correos. Mi esposo dejó de fingir. No negó haber intentado usar la casa. Explicó que sabía que yo nunca aceptaría ayudarlo si conocía sus deudas y que solo necesitaba una oportunidad para recuperar lo perdido antes de contarme la verdad. Cuando mencioné a la mujer, intentó separar la relación del proyecto. Admitió que se había acercado demasiado a ella y que le había hecho creer que nuestro matrimonio estaba roto porque necesitaba ganar su confianza profesional. Le comuniqué que nuestras finanzas quedarían separadas, que la empresa conocía la verdad y que el administrador había bloqueado cualquier acceso. Mi esposo no se alteró por la casa. Se quedó pálido cuando mencioné el apartamento. Corrió al despacho, abrió su portátil y empezó a revisar archivos. En la pantalla vi un correo recibido esa misma tarde. Una entidad financiera confirmaba que la evaluación preliminar de una operación vinculada a nuestro apartamento estaba completa y que solo faltaba recibir la documentación final de los titulares. Mi esposo no estaba preparando el segundo paso. Ya lo había iniciado. No intenté quitarle el portátil ni discutir sobre el correo. Le pedí que se apartara y le expliqué que no firmaría nada relacionado con el apartamento hasta conocer el alcance de lo que había hecho. Él insistió en que solo había solicitado una evaluación preliminar y que ninguna operación podía completarse sin mí. Esa defensa no me tranquilizó. Confirmaba que había usado nuestro hogar como parte de un plan que nunca pensó contarme. A la mañana siguiente envié a mi abogada la captura del correo y los documentos que había reunido. Después contacté con la entidad que aparecía en el mensaje. Acredité mi identidad y dejé constancia de que no autorizaba ninguna operación vinculada al apartamento. No me dieron información privada sobre mi esposo, pero confirmaron que no existía una operación finalizada y que cualquier paso que afectara a ambos titulares requeriría documentación adicional. Mi esposo intentó convencerme de que había exagerado. Según él quería saber cuánto capital podría obtener y pensaba pagar sus deudas con el proyecto antes de que yo notara nada. Mientras hablaba entendí algo peor que la aventura. Había construido una cadena de mentiras porque creía que podía decidir por mí si al final conseguía dinero. La coordinadora me envió por escrito un resumen de las reuniones y documentos que había recibido. La empresa canceló cualquier trabajo relacionado con mi propiedad y avisó a los interesados de que el proyecto no contaba con el inmueble anunciado. Nadie había llegado a alojarse allí ni a pagar una estancia, de modo que el daño podía detenerse antes de alcanzar a terceros. Pedí extractos completos de nuestras cuentas y separé mis ingresos de los gastos comunes. Con ayuda profesional distinguí las obligaciones compartidas de las deudas que él había contraído por su cuenta. 2 días después encontré la carpeta física que había desaparecido durante la reforma. Estaba en una caja del despacho, mezclada con antiguos documentos de trabajo de mi esposo. Sabía que debía existir porque la fotografía de la fachada utilizada en el folleto solo podía proceder de allí. Dentro quedaban copias de los datos del administrador, planos y recibos de proveedores. En la parte posterior de una factura había notas sobre costos por noche, reservas necesarias y una cifra que coincidía casi exactamente con la suma de sus deudas personales. Mi esposo llevaba meses calculando cuánto produciría la casa. Cuando comprendió que yo no pensaba convertirla en un negocio, decidió avanzar sin mí y presentar después resultados que me obligaran a aceptar. Las deudas aumentaron y cada mentira exigió otra. La mujer confirmó otro punto. Cuando él la llevó por primera vez a la zona costera, aseguró que la propiedad pertenecía a su familia y que él administraba su uso. Más adelante empezó a presentarse como quien tendría el control comercial. Cuando ella pidió documentos, él utilizó mis viajes como explicación para los retrasos. Eso no borraba su responsabilidad por involucrarse con un hombre casado, pero demostraba que el proyecto precedía a la aventura. Mi esposo no había arriesgado la casa para impresionar a una amante. También había utilizado aquella relación para mantener cerca a una profesional que necesitaba. Cuando se lo expuse, dejó de fingir que todo había sido improvisado. Admitió que al principio quería demostrar que podía hacer rentable la propiedad y contarme la verdad después. Ya no necesitaba escuchar más. Le comuniqué que iniciaría la separación y que cualquier asunto sobre el apartamento se trataría por vías formales. No le pedí que renunciara a lo que pudiera corresponderle, pero tampoco acepté que sus deudas se mezclaran con mis bienes.
La casa de playa quedaba fuera de cualquier proyecto suyo y el administrador recibió instrucciones para aceptar autorizaciones solo si provenían directamente de mí. Mi esposo se marchó a casa de su madre esa tarde. Antes de irse intentó convencerme de que esperara unas semanas porque perdería su reputación profesional si el proyecto fracasaba. Le expliqué que yo no iba a publicar su vida, pero tampoco mentiría para proteger una versión falsa. La empresa cerró su participación porque había presentado como disponible un inmueble que no controlaba. Los posibles clientes recibieron una explicación limitada sobre la retirada de la propiedad. La coordinadora terminó su relación personal y profesional con él después de comprobar que también había mentido sobre nuestro matrimonio. La entidad financiera dejó sin efecto la evaluación del apartamento al no recibir mi documentación. Sus deudas no desaparecieron ni recibió un castigo espectacular. Simplemente dejó de tener acceso a mi patrimonio como solución para ellas. Durante las semanas siguientes revisamos el apartamento con asesoramiento independiente. No iba a decidir por rabia. Dejamos establecido que ninguno lo usaría para nuevas operaciones mientras resolvíamos la separación y conservé registro de cada pago. Mi madre se enteró cuando mi esposo acudió a ella buscando apoyo. Esperaba que me preguntara qué había ocurrido. En cambio, empezó recordándome cuánto tiempo llevábamos juntos y cuánto podía perder él si yo no le daba otra oportunidad. Después minimizó la relación con la coordinadora y terminó insinuando que mantener una casa en secreto también había contribuido a destruir la confianza. No discutí sobre quién había fallado primero. Le expliqué que reservar información sobre un bien propio no autorizaba a nadie a copiar mi firma, usar la propiedad en un negocio ni preparar una operación sobre una vivienda compartida. Cuando intentó convertir su preocupación por él en una responsabilidad mía, terminé la llamada. Volví a la casa de playa un viernes por la tarde. El administrador me entregó el registro de visitas y la copia de la autorización falsa. Guardé ambos documentos y recorrí las habitaciones que mi esposo había planeado presentar como parte de su negocio. Durante años había pensado en aquella casa como un seguro silencioso contra una emergencia. Ahora entendía que también representaba algo que yo había dejado de proteger por miedo a parecer desconfiada. Cambié las últimas claves de acceso, cancelé permisos antiguos de proveedores y dejé por escrito quién podía entrar. Después apagué el portátil y me quedé sola frente a la ventana desde la que se veía el mar. Mi teléfono llevaba casi una hora boca abajo. Cuando salí al porche, miré la pantalla por última vez y vi 18 llamadas perdidas, 11 de mi esposo y 7 de mi madre.